Buenas noches, mis hermanos. ¿Me oyen? ¿Se Le oye, escucha, hermanos? se escucha, Bien, hermano. ok, hermano. Quiero decirles, bueno, saludar primero a todo el amado pueblo del Señor y a los que todavía no tienen a Cristo en su corazón, pero que se han conectado para escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea de bendición en nuestra vida y que Él sea glorificado. Quiero decirles también, hermanos, que quizás ven mucha iluminación, pero está preparado porque esta es la hora en que aplican el corte de luz en el sector donde yo vivo. Si se va la luz, va a haber iluminación, aunque no va a haber como, solamente se va a ver un poco oscuro atrás, pero esperemos en el Señor que no se vaya. Cuanto al Internet, gracias al Señor que ha funcionado bien, pero esperemos en el Señor que no se vaya la luz. Vamos al tema de hoy, hermanos, que quisiera compartir con ustedes, hermanos, es el Cristo exaltado. Y recordaba algunos puntos que no, no toqué, pero sí me gustaría tocar, hermanos. Y aunque son muchas las escrituras en la palabra de Dios que hablan de nuestro amado Salvador, no podemos tocarlas todas, pero las que el Señor nos permita compartir y que sean de edificación para nosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 3, Lucas está escribiendo a Teófilo, pero algo que quisiera resaltar, hermanos, es lo que eh, él dice acerca de la resurrección del Señor. Dice, a quienes, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. El Señor resucitó y como dice allí en Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo, Primera de Corintios, capítulo 15, desde versículo 3, donde se describe la lista o el orden en que el Señor se apareció, el Señor se presentó con las pruebas a sus discípulos, aquellos quienes le amaban, quienes estuvieron con él, quienes creyeron en él, con las pruebas irrefutables de la obra de la cruz, y no solamente de la obra de la cruz, sino de que él había resucitado. Y algo también que quiero destacar, hermanos, es lo que en el capítulo 15 y el versículo 3, el capítulo 15 de Primera de Corintios y versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto, hermanos, quiero aplicarlo de una manera sencilla a cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor en el capítulo 18 del Evangelio de Juan y el versículo 37, cuando el Señor estaba delante de Pilato, vamos a leer el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y quiero conectar, hermano, esta expresión para dar testimonio a la verdad con lo que hemos leído allí en Primera de Corintios, capítulo 15, conforme a las Escrituras. No es lo mismo la expresión que el Señor usa a la expresión que usan los discípulos cuando ellos hablan del testimonio de la persona de Cristo. Lo que ellos vieron, dice Juan en su primera carta, el apóstol Pedro,
lo que vieron, lo que tocaron, lo que palparon sus manos tocante al verbo de vida, al Señor. Y lo que el Señor hizo, ellos pueden dar testimonio en la palabra de Dios. Pero el Señor dice que Él vino a este mundo para dar testimonio a la verdad. Sencillamente, hermanos, creo que el Señor dio, cumplió todas las cosas que estaban escritas de Él y por eso Él puede decir que Él vino a dar testimonio a la verdad. Asimismo, la palabra de Dios nos enseña que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En la palabra de Dios está descrito el andar de cada uno de nosotros y cómo nosotros damos testimonio a la verdad, cumpliendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios de mí. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña es el ejemplo del Señor, andar como él anduvo. Lucas, en su evangelio, él le escribe a Teófilo, le escribe por primera vez, y él le dice las cosas que él, en las cuales él se había preguntado, había indagado, él se las estaba escribiendo. No es lo mismo la experiencia de los discípulos, que lo vivieron en carne propia, pero el Señor está diciendo, he venido a dar testimonio a la verdad. Asimismo nosotros, hermanos, y cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir lo que la palabra de Dios dice para mí y para cada uno de nosotros. Y al cumplirla, hermanos, al andar conforme a la palabra de Dios, estamos dando testimonio de lo que ella dice de cada uno de nosotros. Esto, hermano, para aplicarlo a nuestras vidas en relación al andar que llevamos delante del Señor. Pero ya para hablar de el Cristo exaltado, vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16 y el versículo 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Todos conocemos por la palabra de Dios que después que el Señor Jesucristo realizó la obra de nuestra redención y anduvo entre los discípulos, él subió al cielo. Y la palabra de Dios nos enseña que se ha sentado, como dice Marcos en su evangelio, a la diestra de la majestad de las alturas. Como dice en Hebreos capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo 1 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor se sentó a la diestra de Dios. Esa es la posición que Él tiene hoy en día, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados. Él está sentado a la diestra de Dios. Y lo corrobora la visión que Esteban tuvo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 55, cuando antes de ser apedreado, él alzó, permítanme buscarlo, él alzó los ojos al cielo. Dice allí, dio testimonio a los que los que le iban a apedrear. Él dijo,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué glorioso, hermanos, saber que Él está sentado a la diestra de Dios. Y cantamos un himno, el 163, que dice: oh, qué triunfo tan brillante. En el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Pero la palabra de Dios nos resalta algo muy importante, hermanos, que quisiera compartir también en cuanto a la exaltación del Señor. Dice allí en el mismo Hebreos que hemos leído, capítulo 1 y versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y quiero referirme, hermanos, a el nombre del Señor. Encontramos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos da algunos nombres de él, pero en el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Emmanuel. Encontramos cómo fue llamado. Su nombre es Jesús. Él se llamó el Hijo del Hombre. Fue llamado el Señor Jesús, Cristo Jesús, Cristo, Jesucristo. Fue llamado Hijo de Dios y fue llamado Hijo de David. Algunos nombres que encontramos en el Nuevo Testamento y que cada uno de ellos tiene un significado y tiene una enseñanza para nosotros, pero el tiempo no da para hablar de cada uno de ellos. Pero quisiera compartir también, hermano, a lo menos algunas cosas, algunos atributos que el Señor ha alcanzado a la diestra de Dios. Solamente por el tiempo voy a nombrar las citas, a leer las citas, hermanos, porque es muy importante y pueden ustedes desarrollar el estudio, hermano, en sus casas, escudriñarlo y aprender de cada una de estas virtudes que el Señor, que le pertenecen a Él y que Dios se la dio, porque así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el versículo 32. Hechos capítulo 2 y versículo 32. Y si usted puede notar, hermanos, hay dos libros en la palabra de Dios que expresan de esta manera en relación a Él. Dice, a este Jesús. Es el apóstol Pedro y el escritor a los hebreos quienes más utilizan esta expresión para referirse al Señor. Y es interesante también que tanto el apóstol Pedro en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles como el libro de Hebreos, la palabra está dirigida al pueblo de Israel. Por eso es que él presenta al Señor a este Jesús. Aquellos que ellos, aquel a quienes ellos crucificaron, él lo presenta a este Jesús. Y lo primero que él dice en el versículo 32 es, a este Jesús resucitó Dios de los muertos, resucitó Dios. Lo primero que encontramos es que Dios, como ya lo hemos dicho, Dios le resucitó de entre los muertos. Luego dice también en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios. Otra escritura en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Y estas son virtudes que él tiene a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Vamos a leer también en el capítulo 4, versículo 11. Dice, el apóstol Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él ha sido puesto como la principal piedra del ángulo y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, creo en el capítulo 1, él dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal de todo este edificio que Dios ha levantado, el cual es su iglesia. Otra escritura, en el capítulo 5 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 30. Dice, versículo 30 del libro de Hechos, de capítulo 5, versículo 30 de Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Esto, hermanos, tiene que ver con la redención de Israel, con el día cuando el Señor venga a buscar, cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra para restaurar, para dar a Israel la paz que en la palabra de Dios encontramos para ello. Entonces ha sido puesto, Dios lo ha levantado como príncipe y salvador. Y en el capítulo 10, cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar la palabra de Dios, capítulo 10 y el versículo 30, desde el versículo 39, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez de los que no tienen a Cristo en su corazón. Y como dice Judas en su carta, repite la misma expresión. Él es el juez de vivos y muertos. Estas 8, a lo menos 8 virtudes, pero en Hebreos capítulo 7 y versículo 2 dice también el escritor a los Hebreos, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él ha sido puesto por fiador de este nuevo pacto establecido en su sangre, como dice el escritor a los Hebreos, sangre que ha sido derramada para remisión de nuestros pecados. Pero también en Hebreos capítulo 1 y versículo 4 dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es superior a los ángeles. Él está sentado a la diestra de Dios. Y todas estas cosas, y hay otras que también quiero señalar, pero de ellas voy a enfatizar algo, son atributos de él que desempeña, que tiene a la diestra de Dios y que él los administra conforme a la voluntad de Dios, a su pueblo
y a todo el mundo en general. Pero algo que también la palabra de Dios, hermano, nos enseña y sublime, glorioso. ¿Y por qué citaba las palabras de aquel himno, del himno, oh qué triunfo tan brillante, en el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó? Porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 10, dice, hablando de él, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios le ha dado la responsabilidad, le ha dado el ministerio de sumo sacerdote a la diestra de Dios. Pero hay un orden, el orden de Melquisedec. Y el mismo escritor a los Hebreos, para abreviar, nos enseña que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, no pertenecía a la descendencia de Aarón. Y Aarón, que descendió de Abraham, dice la palabra de Dios, que aunque no había nacido Aarón, él dio los diezmos a Melquisedec cuando regresaba de la batalla con aquellos reyes. Entonces, el orden de Melquisedec, hablando del Señor, dice que él se levantó, no siendo perteneciendo a la tribu de Leví, sino perteneciendo a otra tribu, a la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá, Dios no habla del sacerdocio, pero él, el Señor, se levantó según el orden de Melquisedec, no perteneciendo a la tribu de Leví, no seguía el mismo orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Y fue Dios quien se lo dio. Fue Dios quien lo constituyó según el orden de Melquisedec. Pero, hermanos, hay algunas virtudes que como sumo sacerdote él tiene a la diestra de Dios. Encontramos en Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Dice, hablando del Señor, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 17 del capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y dice también en el capítulo 5 y versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos son atributos que el Señor tiene, que alcanzó en su vida delante en este mundo. Y el Señor conoció, como nosotros, hermanos, lo que nosotros pasamos: hambre, sed, calor, tristeza, angustia, el sentirse despreciado por aquellos a quienes él amaba. Así también el padecer ante la tentación, pero sin pecado, como la palabra de Dios nos dice. Él pudo experimentar
todas aquellas cosas con un propósito. El propósito del sacerdote era recibir a aquel que iba a él, oírle, interceder por él ante la necesidad que él tenía delante de Dios. Bueno, asimismo el Señor. Y aunque aquella persona que se acercaba al sumo sacerdote iba en debilidad, aquel que le recibía, el sumo sacerdote, también era débil porque era hombre. Pero hablando del Señor, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y esto es interesante, hermanos, lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16, hermanos, nos invita a acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el Señor le preguntó a los discípulos aquella pregunta que tiene, ¿qué decía el mundo? Perdón, cuando el Señor habló de aquellas palabras y aquellos discípulos se sintieron mal y se fueron, y el Señor le dijo a sus discípulos que si ellos querían irse también, el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Asimismo, hermano, a la diestra de Dios está nuestro amado Salvador. Él nos conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, conoce todos nuestros pensamientos. Y puesto que Él nos conoce porque lo vivió en carne propia, como hombre, Él es poderoso para socorrernos en nuestras necesidades. Y de allí, hermanos, porque la invitación que la palabra de Dios nos hace ante nuestras necesidades, ante nuestras aflicciones, nuestras angustias, y aún ante nuestras faltas delante de Él, acercarnos al trono de la gracia. Es en allí donde vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque Él, hermano, nos conoce a perfección. No hay nada de lo que nosotros padezcamos en este mundo que Él no lo sepa y que Él no tenga la capacidad, hermanos, de consolarnos, de animarnos, de fortalecernos en el ministerio que Él tiene delante de Dios. Pero es necesario que al acercarnos a Él lo hagamos confiadamente, confiando en todas estas virtudes de Él que le pertenecen, los triunfos de la cruz. Hermano, tenemos, y permítanme usar la expresión, hermanos, con reverencia, a la diestra de Dios, un hombre sentado como nosotros, pero sin pecado. De allí porque, hermanos, y me gozo en las palabras del apóstol Juan, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, hermanos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y las palabras que dijeron aquellos dos ángeles a los discípulos, después que el Señor subió al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. No va a venir otro, hermano. Va a venir aquel que murió en la cruz, mostrando las pruebas indubitables de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros a nuestro favor. Por eso, hermanos,
La palabra de Dios nos invita a acercarnos. Acerquémonos, pues, confiadamente. Y en el capítulo 10 de este mismo libro de Hebreo, y confieso, hermanos, que me gusta mucho el libro de Hebreo, porque resalta la persona del Señor en relación a las sombras que en el Antiguo Testamento hablan de él. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios, hermanos, porque Él no quedó en la cruz, porque Él no quedó en el sepulcro, Él resucitó. Aquellas mujeres al tercer día, cuando fueron al sepulcro, aquellos ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado y está en los cielos, hermanos, sentado a la diestra de Dios. Y Él quiere, hermano, como dice la palabra de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él, que llevemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, toda nuestra carga y las pongamos delante de Él. Él es nuestro sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Pero se me pasó, hermano, y quiero hablar de ello en relación al nombre del Señor. Encontramos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 9, dos nombres. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, como leímos allí en hebreo, un nombre que es sobre todo nombre. En hebreo dice que fue hecho superior a los ángeles por cuanto obtuvo, perdón, hermano, déjenme buscarlo para leerlo nuevamente. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Y esto tiene que ver, hermanos, después de la resurrección. Pero sigue diciendo aquí en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dos nombres. Jesús nos habla de su humanidad. El Salvador, de la obra que él iba a efectuar en la cruz del Calvario. Nombre que le fue dado, anunciado por el ángel Gabriel a María en relación a cómo, a José, en relación como debía llamarlo. Llamará su nombre Jesús. Y solamente, hermanos, en el Nuevo Testamento, perdón, en los evangelios aparece 5 veces el nombre Jesucristo. 2 aparece en relación a la genealogía que encontramos en la palabra de Dios. Y los otros 3 para resaltar no su vida, sino las glorias de él en relación a
su exaltación. ¿Y qué quiero decir, hermano? El nombre de Jesucristo nos habla de sus glorias, su excelencia, su majestad, la posición que él hoy ocupa a la diestra de Dios. Por eso he citado, hermano, lo que el escritor a los hebreos dice. Después de haber resucitado de los muertos, él heredó un nombre más excelente. Y el nombre de Jesucristo, vuelvo a decir, nos habla de su exaltación. Y hay una inquietud, hermano, y perdonen, quiero compartirlo con ustedes también, en mi corazón, en cuanto a la oración. Nosotros, el apóstol Pedro y el apóstol Juan y el apóstol Pablo, en algunas ocasiones, fuera de hecho de los apóstoles, ellos usan el nombre de Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús. Pero la mayoría de las veces el nombre de Jesucristo es el que más encontramos. Y el Señor en los evangelios mandó a orar en su nombre, a pedir en su nombre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Y he estado considerando, hermano, en cuál nombre. Nosotros cuando terminamos de orar o comenzamos nuestra oración, siempre lo hacemos en un nombre. Y esto quiero dejarlo en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, para meditarlo en cuanto al nombre del Señor. Mencionamos el nombre de Jesús. Pero creo, hermanos, que nuestra oración deben ir dirigidas en el nombre de Jesucristo. La exaltación, sus glorias, su excelencia. Es el nombre, creo, hermanos, que es lo que el escritor, el apóstol Pablo a los filipenses nos quiere enseñar. En el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla, pero toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo, hermanos, que es en el nombre de Jesucristo que nosotros debemos dirigirnos al Padre. Sí, hermanos, hay un hombre en el cielo y me gozo que está sentado a la diestra de Dios y me conoce y puede consolarme, puede ayudarme, pero en el nombre de Jesucristo. Pero para abreviar, hermanos, y continuar, el Señor dijo en Mateo capítulo 28 y versículo 18, toda potestad me es dada arriba en el cielo y en la tierra. Nos habla de la autoridad, del dominio del Señor sobre todas las cosas. Y quisiera resaltar algunas escrituras en cuanto a esto que la palabra de Dios nos resalta en relación al Señor. Primeramente en Hebreos capítulo 2 y el versículo, vamos a leerlo desde el 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo primero que encontramos aquí, hermanos, que por la obra de la cruz, el propósito que encontramos en estas escrituras, destruir. Sabemos que él no ha sido destruido. Él todavía es el príncipe, como la palabra de Dios lo dice en la carta a los Efesios, el príncipe de la potestad del aire. Pero va a llegar el día, hermanos, en que se ha de cumplir la palabra de Dios. Pero también, para abreviar, en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y el versículo 10 dice,
Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Capítulo 15, versículo 15 de este mismo capítulo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también, hermanos, en la epístola, en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 20, dice, lo cual, hablando de la resurrección del Señor, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en la majestad de las, perdón, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el capítulo 4, esta parte la voy a dejar para lo que es la iglesia y el tema que viene, hermano. El Señor, el Cristo en medio de la iglesia. Entonces tenemos estas escrituras, hermanos, donde encontramos la autoridad del Señor sobre todas las cosas. Dios le ha dado toda potestad a la diestra de Dios. Y dice allí en hebreo que Él se ha sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. No hay autoridad en este mundo. No hay poder fuera de Él que no esté sujeto a la persona de nuestro Señor Jesús. Conversaba en estos días con un hermano, y días atrás también, en cuanto a la situación que estamos viviendo. Yo le preguntaba, ¿este virus, usted cree, hermano, que este virus es de los hombres? Bueno, hermano, porque los hombres se dice que ellos lo inventaron. Yo creo eso, hermano, que los hombres pudieron inventar. Creo también, hermano, que pudo haber venido de Satanás, porque la palabra de Dios nos habla de sus intenciones y sus maquinaciones. Pero ni los hombres ni Satanás pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Si Él no da la autoridad, porque así nos los enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, hablando de las huestes espirituales de maldad, que los demonios creen también como nosotros y tiemblan ante la presencia de Dios. No hay nada, hermanos, sobre este mundo ni fuera de él que no esté sujeto a la voluntad y a la autoridad de Dios. Y toda esa autoridad, hermanos, ha sido dada a su Hijo. Aquel que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Pero para terminar, hermanos, dos cosas. Hebreos, Evangelio de Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, capítulo 2 y versículo 1. Encontramos aquí primeramente otra virtud que el Señor tiene. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Todos sabemos lo que es la función de un abogado: interceder, presentar argumentos, verdades, situaciones para en favor de aquel a quien está defendiendo. Ahora, ¿contra quién nos defiende, hermano?
Apocalipsis capítulo 12 dice, y el versículo 9, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un abogado, hermanos, que nos conoce a perfección. Pero siempre he oído hablar a los abogados cuando están delante de uno que está siendo acusado, le dice, pero necesito que me diga la verdad. Todo. Asimismo demanda el Señor de nosotros. No nos podemos engañar. Y ante cualquier circunstancia, hablar con la verdad. Bueno, Él nos defiende delante de aquel que nos acusa día y noche. Y eso nos da evidencia, hermanos, de que todavía estamos en esta carne y que llegará el día, como la palabra de Dios nos enseña, que ojalá fuera hoy, en que esto que es corruptible, que es mortal, esto que muere, que donde la palabra de Dios nos enseña que está el pecado en nuestra carne, va a ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. A su imagen seremos transformados y le veremos tal como Él es. Entonces, Él intercede, es nuestro abogado delante de la presencia de Dios. Pero algo más que dice el apóstol Juan allí, con esto termino. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dice en el capítulo 4 y versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos habla, hermanos, de la misericordia. Por eso la palabra de Dios nos manda aquí mismo en el Evangelio de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y nosotros nos engañamos y nos hacemos nosotros mentirosos delante de él. Estamos considerando, sabiendo de que hemos faltado, de que andamos mal, queremos hacerlo a él mentiroso. Que no nos conoce, pero él nos conoce. Y nos manda, si confesamos nuestros pecados, si le declaramos a él, como dice el abogado, dime la verdad. Él es fiel y justo, hermanos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios, hermanos, por su gracia, por su misericordia y por su amor infinito para con nosotros. No nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado el Consolador. Mora en nosotros como el sello de la garantía de nuestra salvación, como el adelanto de lo que en el cielo está reservado para nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Él está sentado a su diestra. Y de allí, porque el apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Colosenses nos manda a alzar nuestra vista, mirar a aquel que está sentado
a la diestra de Dios. Permítanme leerlo, hermanos, y perdonen que ya me pasé unos minutos. Colosenses capítulo 3. Dice, sí, pues, habéis resucitado, capítulo 1 del capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él. Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Que el Señor me ayude, hermano, y nos ayude a vivir todo el tiempo de nuestro peregrinar, creyendo en aquel que está sentado a la diestra de Dios y que nos conoce y que es poderoso, hermanos, para socorrernos en todas nuestras necesidades. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.